para mí, sinceramente, creo que el mérito está mucho más en el circuito, o las posibilidades, mejor dicho, están mucho más en el circuito en sí que lo que viene a ser en pues que si este formato, que si el otro formato. Sinceramente, yo creo que Brasil lo ha demostrado, porque además llegamos a Brasil diciendo, bueno, es un fin de semana sprint, pero el sprint del año pasado fue la buena, además tuvimos carrera muy bonita, el circuito de Brasil casi nunca defrauda. Ostras, pues ya veis lo que pasó. Vale, visto el resumen y demás, vamos a intentar, ahí estamos, vamos a intentar ver los datos. Brasil siempre deja buenas carreras, exactamente, y no es, claro, o sea, cuando se analiza el tema del formato sprint, de fin de semana sprint y demás, dicen no, porque independientemente del formato, los coches, exactamente, tal cual. Porque claro, si tú ahora ves la sprint de Brasil, dices, no, el formato sprint es una pasada. Hay que utilizar el formato sprint porque sin duda es el que mejor funciona y es el que hay que utilizar porque de eso atrae un montón de público. Tenemos 2 carreras tremendas, porque ahora con esto de que los pilotos, si caes, no te ves penalizado en posición de salida al día siguiente, esto es mucho mejor y demás. Ostras, eso pasa en Brasil. Cuando has tenido una carrera luego larga, incluso mejor. Pero si tú tienes una carrera normalmente aburrida en un circuito y llevas una sprint, pues la primera va a ser muy aburrida. ¿Podemos seleccionar este formato sprint para 3 fechas señaladas en el calendario como carreras muy buenas y ya está? Bueno, quizás se puede hacer. Por ejemplo, Austria yo creo que también da buenas carreras normalmente, quizá no tanto como Brasil, no tan frecuentemente como Brasil, pero también suele dar buenas carreras. Pero en mi opinión, sinceramente, yo creo que se hubiese disfrutado incluso más el fin de semana si no hubiésemos tenido la sprint que teniéndola, porque llegas con toda la expectativa del mundo de otra vez carrera por fin y demás. No es eso de, ahora llego todo el fin de semana viendo carreras de coches, evidentemente te lo pasas como un niño pequeño viendo esta carrera, pero como que ya no has llegado con la misma sensación. Entonces, bueno, parece que la Fórmula 1 lo que hace es probar formatos y luego como que saca un poco la conclusión que querían sacar de antemano. A no ser que la cosa se tuerza mucho, ¿no? Como pasaba con aquel formato que probaron de clasificación de que se iban eliminando los pilotos, que eso ya fue, que clamaba al cielo que no tenía sentido. Bueno, no sé cuáles son los planes para el año que viene, supongo que será mantener un poco lo que hemos tenido este año, pero para mí lo de la sprint se debería revisar, incluso cuando hemos tenido sprint buenas como las que hemos visto este fin de semana. Bueno, dicho eso, vamos con lo que nos ocupa, que son nuestros datos del Gran Premio. No sé por qué está yendo un poco más lento cuando juego con los gráficos de aquí, ¿eh? Si luego veis que va como un poco retardado, por decirlo de alguna manera, no es culpa vuestra, es que no sé por qué pasa eso. Bueno, aquí tenemos la carrera, está un poco condicionada sobre todo porque falta en este caso Russell, que tuvo que abandonar, entonces como abandona pues no sale aquí. Otra vez volvieron a pasar cosas con los datos, por cierto, que lo comentábamos aquí, que os decía, cada vez que pasa algo en una carrera, de un piloto no participa, hay un safety car y hay que pasar por el pit lane, hay una bandera roja y unos cambian neumático y otros no. Todas esas cosas, luego en los datos hay que cambiar alguna cosa. Yo lo tenía preparado para que yo meta los datos, le dé a ejecutar y me saque un archivo con todos los gráficos. Yo lo suba y ya lo tenga preparado. ¿Qué ha pasado? Pues resulta que Leclerc, que eso no sé por qué exactamente, pero Leclerc no participó en la carrera, pero es como si sí hubiese participado, entonces han puesto sus datos pero vacíos. No es como cuando no participó Stroll, por ejemplo, creo que fue en Singapur, que como no participó no había datos, como si no existiese Stroll. Pues aquí Leclerc sí que existía, pero con datos vacíos. Luego tuvimos un safety car, luego tuvimos una pasada por el pit lane, luego tuvimos bandera roja. Se supone que unos pararon a cambiar neumáticos, otros no, porque era bandera roja. Bueno, pues todo eso al final hay que metérselo al programa que me tengo hecho para sacar los datos y en fin, ya me suele complicar un poco, pero bueno, por lo menos mereció y mucho la pena para esta carrera. Bueno, muchos descalabros como el de Leclerc aquí, como el de Russell aquí. Evidentemente Albon, Magnussen, que los tenemos aquí, también cayeron. Y luego hubo pilotos que, por ejemplo, Ricciardo termina la carrera y dice 13º, pues no está tan mal. Porque encima su nodo era 9º, bueno, te ha sacado 4 posiciones. Aparte, ha tenido un coche, pues, bueno, Sargent, por cierto, esta línea que no sé por qué no me aparece, pero vamos, es fácil de adivinar cuál es la de Sargent.
ostras, realmente la carrera de Ricciardo es que empiezas con una vuelta de menos. Es como si empiezas la carrera ya doblado, pues evidentemente muchas cosas tienen que pasar para que ganes posición. Por ejemplo, que a otro piloto le pase lo mismo que a ti, que fue el caso de Piastri. Entonces adelantas a Piastri y a todos estos que han abandonado. Y luego, tema estratégico, por empezar contextualizando un poco el Gran Premio, es verdad que no dio mucho de sí. Y yo siempre digo, a mí me gustan las carreras a dos paradas porque siempre da un poquito más de juego, tal. Tampoco fue gran cosa el juego estratégico. ¿Por qué? Porque todo el mundo salía con blando. Y esta fue realmente la misma estrategia que el año pasado. Sales con blando para ganar posiciones al principio, poder atacar en pista y luego defenderte, que siempre es más agradable que tener que atacar, o bueno, no más agradable, pero sí más fácil. Y luego pones el medio, lo gestionas ya con la información de ambos neumáticos y al final, pues, en función de lo que vaya viendo que necesitas, pues pones más vueltas o menos el blando. Un Norris, por ejemplo, que quería tirar hasta el final apretando más a ver si probaba algo diferente, pues alargas más el neumático medio. Que resulta que el medio no te funciona, incluso quieres tirar un undercut y tal y cual, pues cambias de medio a blando un poco antes, como fue el caso de Pérez, como fue Alonso que se defendía de ese undercut. Lo normal, pues hacer lo que hizo Stroll, por ejemplo, lo que hizo Carlos. Gasly y Hamilton, por ejemplo, pararon muy pronto, Tsunoda paró quizá un poco tarde, pero bueno, al final la estrategia estaba clara. Ese neumático duro no funcionaba de ninguna manera. Y quizá por ahí se equivocó un poco el equipo Mercedes. Quizá optaron por unos reglajes muy agresivos, de decir, mira, vamos a llevar un neumático medio y uno duro o algo así. Pero estás viendo los datos del año pasado, que ellos evidentemente los tienen y además los vimos aquí, sino que se metan en los directos y ven los datos. Pues, ostras, viendo esos datos con los mismos neumáticos, sabiendo que el concepto de coche es el mismo, pero ya los tienen un poquito más controlados, pues se podía esperar una carrera así, ¿no? De hecho, lo estuvimos comentando, alguien me lo destacaba muy bien, que al final es un circuito en el que se pierde muy poco tiempo cambiando neumáticos. Entonces, si sacas buena ventaja, como realmente se podía sacar, pues fijaos que pasar de este neumático a este te daba prácticamente un segundo en una vuelta. Pues evidentemente te salía rentable cambiar neumáticos dos veces. Mercedes tenía esa baza de tener un neumático nuevo medio y uno nuevo duro. Creo que era el único que tenía algo así, pero claro, es que el duro no servía de nada. Y lo que contaba era tener dos blandos. Que no todo el mundo tenía dos blandos nuevos. De hecho, creo que Verstappen y poco más, creo recordar. Pero claro, si es uno blando usado, pero de muy pocas vueltas, pues tampoco pasa nada. Porque al final la tanda más larga, que se dio con el blando fueron 28 vueltas. Que no era lo óptimo, pero se podía. Y con el medio, 32. No puedes hacer la carrera entera con estos dos, evidentemente, pero era mucho mejor poner dos veces un blando que poner un medio y un duro, por ejemplo, o un blando y un duro. No tenía sentido, entonces los pilotos que podían jugar con esa estrategia, pues esa baza no la tenían. Y esa baza muchas veces viene acompañada porque resulta que se estaba gestionando el fin de semana de una manera, los reglajes de una manera. Quizás es lo que le pasó a Mercedes, pues es complicado saberlo, pero tiene pinta de que algo falló. Porque a nivel estratégico, si hubiese habido mucha degradación, hubiesen sido probablemente los mejores a nivel estratégico por tener ese duro y tal, pero la realidad es que no fue así la carrera, entonces quizá no la leyeron bien. Antes de empezar la carrera dijeron, oye, vamos a tener algo de degradación, entonces, o sea, las temperaturas son más altas, perdón, entonces quizá haya algo de degradación más. Probablemente apenas hubo degradación. Por lo tanto, aquí sí que no hay mucho que destacar a nivel estratégico. Aquí es donde se resume todo un poco, ¿vale? Luego entramos a evaluar las batallas individuales y demás. El neumático medio fue, para prácticamente todo el mundo, el neumático del segundo stint. Es decir, primer stint, pues todo el mundo peleas en pista, quedas atascado detrás de un piloto. Por ejemplo, aquí, o sea, fijaos que tenemos aquí a Carlos, que era octavo, por delante de Gasly, pero es que pensad que Gasly terminó adelantando a Russell y a Hamilton, que en este momento era cuarto. Es decir, aquí probablemente el que iba noveno podía ser tan rápido o incluso más que el cuarto. Pues todo esto es un trenecito, como lo solemos decir, de coches aglutinados uno detrás de otro. Entonces, evidentemente no estás viendo el tiempo real o el ritmo real de Stroll, o de Pérez, o de Carlos, o de Gasly. Luego ya sí que se abrió un poquito más el hueco en esta parte central de la carrera, ya vemos un poquito más de espacio, como podéis ver. Entonces ellas sí que se pueden interpretar un poquito mejor los tiempos. Y si nos fijamos en ese segundo stint, que pone 3 de 4, porque bueno, al principio hubo un stint de una vuelta, luego es decir, explico un poquito mejor. El primer stint fue de una vuelta, porque salió bandera roja. Segundo stint, este que vemos como primero. Tercer stint, este que parece el segundo, con el neumático medio. Cuarto stint, este que parece tercero, con el neumático blando, ¿vale? Para que nos entendamos y os explico un poco cómo va la cosa.
Entonces, el que más podemos utilizar de referencia es el medio, el del neumático medio me refiero, y con el blando el último stint. Problema, que tuvimos una pelea entre dos pilotos llamados Alonso y Pérez, que sus tiempos, pues bueno, no son los óptimos porque se estuvieron pegando en pista, no sé si 10 vueltas. Pues eso evidentemente pasa factura. De hecho lo podemos ver por aquí. Aquí están los dos pegados uno tras de otro. Fijaos que estas dos líneas, vamos a quitar el resto para que lo veáis un poquito mejor. Quitamos a Tsunoda, Stroll, Gasly y Hamilton. Fijaos que estas dos son las líneas de Pérez y Alonso. ¿Cómo le alcanza en cuestión de 8 vueltas, 7 vueltas? Y fijaos la diferencia que le separa. Prácticamente nada en todas las vueltas que vemos aquí. Pues evidentemente no podemos saber el ritmo real ni de Pérez, que estaba atascado detrás de Alonso, ni de Alonso, que se tenía que defender constantemente de Pérez. Pero a lo que voy. Neumático medio. ¿Quién tenía mejor ritmo? Verstappen con 15.3. Ya sabéis que este ritmo, bueno, es aproximado. Básicamente es un, bueno, se hace con medianas y tal para quitar los tiempos que sean ni excesivamente malos ni excesivamente buenos, para tener más o menos una tendencia general y demás. Y además pongo ahí las vueltas, a lo mejor lo veis muy chiquitín, pero bueno, pongo las vueltas para tener esa referencia. Por ejemplo, estos dos pararon, lo hicieron en las dos mismas vueltas, solo que Norris alargó un poquito más el stint. Puede ser mejor el tiempo porque esas 3 últimas vueltas que has hecho tú de más, pues es con menos combustible, pero también tienen más degradación, entonces bueno, más o menos al final se compensa. El caso, Verstappen 15.3 en ritmo, 15.3 medio, Norris 15.5 bajo, es decir, décima y media en ritmo puro Verstappen sobre Norris. No está tan mal, parece muy optimista decirlo así, pero realmente no está tan mal. Porque visto lo visto en otros grandes premios, ostras, Verstappen se iba a 3 décimas por vuelta. Pues mira, por lo menos es la mitad. Y luego, curiosamente, tenemos a Carlos 15.9, es decir, fijaos que estamos hablando de 4 décimas, casi 5 de diferencia, 4 y media. Y luego a Stroll, que hace prácticamente el mismo tiempo que Carlos. ¿Y por qué hace prácticamente el mismo tiempo que Carlos? Porque estaba por aquí también atascado. Detrás de... Bueno, creo que era de Russell en ese caso. A ver, un segundito. Tenemos por aquí... Ah, no, perdón. Estuvo atascado en el primer stint y luego en el segundo sí que pudo rodar un poquito más libre. Es que el problema de que tengamos por aquí Russell Hamilton, aquí tenemos a Stroll quinto. Ah, vale, aquí ya es cuando estaba detrás de Pérez. Exactamente. Si comparamos los tiempos, quitamos a Verstappen, ponemos a Stroll y ponemos a Carlos, que ¿dónde lo tengo yo por aquí? Aquí. Si os fijáis, ¿quién diréis que era más rápido? ¿Stroll o Carlos? Pues evidentemente Stroll, como entra un poquito antes, pues tiene un poquito más de degradación. Encima tienes esas primeras vueltas que son 4 pues con más combustible, que son las que vemos por aquí. Perdona, que es que no sé por qué va hoy como muy lento este gráfico en concreto. Pero bueno, al final ves esa diferencia, pero si tú tienes esto en cuenta y lo que haces es como agarras el tiempo de Carlos y lo pones 4 vueltas antes, realmente los tiempos son iguales y la progresión es igual. Evidentemente puede ser tráfico, puede que todo el mundo esté gestionando de la misma manera y demás. Pero estás viendo esto, sabiendo que la línea turquesa, esta verdosa, es la de Stroll y la roja es la de Carlos, ¿creéis que el ritmo del Aston Martin era peor? Pues evidentemente no. Y esto ya se parece a lo que vimos en Austin. O sea, no estamos hablando de que ahora Alonso ha vuelto tal, porque incluso aquí lo hemos dicho, que Alonso no ha tenido unos grandes premios a la altura de los mejores suyos, incluso cuando no podía competir y quedaba a lo mejor sexto y demás, a lo mejor hacía un carrerón y quedaba sexto. Pero ha tenido unos grandes premios en los que no terminaba de clasificar del todo bien, la salida tampoco las hacía bien. Aparte de que ha vuelto ese Alonso que mucha gente queríamos ver, ostras, es que Stroll está ahí. El ritmo de Stroll era mejor que el de Carlos. No... O sea, tienes que aprender a gestionar a lo mejor las carreras, las estrategias, las clasificaciones, pero sabiendo que encima Stroll es como que salía tercero al final y demás, que realmente pues ya veis era segundo, lo que pasa es que luego tuvimos la otra resalida y ya estaba más para abajo y demás. Ostras, Stroll se mantiene aquí, termina quinto por delante de Carlos y con razón, porque cuando Carlos se vio que tenía aire limpio no llegaba al ritmo de Stroll. Y esto es un circuito más normal que el de México. Y yo decía después de Estados Unidos, se puede tener esperanza en Aston Martin. De hecho, yo tengo mucha esperanza en Aston Martin porque la carrera ha sido un desastre. Han salido desde el pit lane, Alonso ha tenido que abandonar, pero esto lo ha pasado de salir del pit lane
no sé si quedó 10º, 8º o algo así. Un Stroll con un Aston Martin que iba tan mal que era un desastre, que ya había que tirar ese coche a la basura, que no sé cuánto. Ostras, la remontada fue brutal y encima, analizando el tiempo vuelta a vuelta, como hemos hecho aquí, pero en Estados Unidos, el tiempo de Stroll era igual que el de Carlos en el vuelta a vuelta. Luego llegó a México y fue un desastre absoluto. Y yo pensé, ¿se puede seguir siendo optimista con Aston Martin? Se puede, porque el coche que llevaba aquí las evoluciones era el de Alonso y desde la primera vuelta tuvo una pieza que destrozó su coche, de otro, del debris este que salta y demás. Y entonces el coche que lleva las evoluciones ya no funciona. Encima es un circuito rarísimo en el que vas con una configuración de muchísima carga, pero generas carga media, entonces es muy rara las referencias que puedes tomar y los reglajes y demás. Personalmente dije, no soy tan optimista desde luego como en Estados Unidos, ni mucho menos. ¿Se puede ser optimista? Se puede. Pero ostras, lo que no me vi venir es que estuviesen a esta altura. Pero realmente, si en Estados Unidos esto hubiese salido aquí, en un tercero, porque hubiese sido una clasificación loquísima, como fue aquí, y pasan cosas raras y lo que sea, y esto sale tercero en Estados Unidos, probablemente hubiese quedado quinto en Estados Unidos. Habría que ver, porque bueno, lógicamente luego descalificaron a Leclerc y a Hamilton, y en fin. Pero muchos puntos podría haber sacado sin duda. Ahora además aquí dijeron, bueno, estamos usando como partes de la evolución combinadas con otras piezas que entendemos mejor, al final para entender nuestro coche en general mejor y tal. Y ostras, eso sí que parece que funcionó realmente muy bien. Y es que no es, ya digo, o sea, ahora vemos los tiempos de Pérez con los de Alonso. Pero viendo esto, el único representante de Ferrari que había, Stroll era más rápido que Carlos. En este stint no, porque lo alargó más, pero en el último se ve una enorme diferencia, tanto en ritmo puro como en degradación, que evidentemente se ve como la línea de Carlos va subiendo, y la Stroll sigue bajando unas vueltas más y luego ya sube al final. Y en esta vuelta, por ejemplo, Stroll 14.0, Sainz 14, casi 7. Pues casi 7 décimas que se está sacando, 6-7 décimas. Y el anterior un poquito menos, el siguiente un poquito menos, luego en esta, por ejemplo, 67 un poco más. Ostras, es una diferencia muy importante de tiempo. Entonces, realmente lo visto en este Gran Premio es que estaba Red Bull con Verstappen por encima. Luego teníamos a McLaren que Norris por lo menos se la jugó, intentó ponerse por delante en alguna vuelta. Y luego no está Ferrari. Luego está Aston Martin. Y luego no está Mercedes, que ha tenido un descalabro de Gran Premio brutal. El que realmente está es Aston Martin. Ostras, y llama mucho la atención. Y es verdad que el caso de los Mercedes, por ejemplo, que lo vamos a comparar con el Ferrari, que es como su rival más directo aquí, porque insisto, el Aston Martin estaba por encima. Si yo quito a Stroll y pongo, por ejemplo, a Hamilton, ostras, fijaos la diferencia. Le saca más el Ferrari al Mercedes que el Aston Martin al Ferrari. Es decir, si decimos que el Aston Martin más o menos se puede estar sacando esa décima o así, si nos fijamos en el último stint, uy, ¿qué me he pasado? Si nos fijamos en el último stint, Stroll 14.4, Sainz 14.8. ¿Dónde están los Mercedes? Pues aquí. Russell evidentemente pues tiene una carrera que es como es. Además iba un poco diferente con la estrategia y demás. Pero fijaos por ejemplo en el stint de los medios. Es verdad que es desde la vuelta 19, es con más combustible. Desde la 19 a la 45 es una vuelta bastante... Son unas vueltas muy diferentes, pero está en 16.4 y Gasly en 16.1. Unas cuantas vueltas más tarde, insisto. Pero... ostras, que te saque 3 décimas un Alpine. Y por supuesto detrás de los 2 Alfa Tauri, que también iban con la estrategia de Gasly y tal. ¿Que es por la degradación y porque le has puesto unas vueltas antes y más? Por supuesto. Eso te puede quitar esas 3 décimas perfectamente. Pero ya está. Eso lo que significa es que ahora tu guerra estaba aquí. Con Alfa Tauri y estaba con Gasly, que por cierto, el ritmo de Ricciardo clavado al ritmo de Tsunoda. Lo que pasa es que claro, la carrera fue como fue. En el último stint 15-0, 14-8, un poquito mejor Ricciardo en el último stint, pero claro, como iba ya doblado desde la primera vuelta, bueno, de la segunda realmente pues un desastre. Y lo de los Mercedes, cuidado, estaban aquí, ¿eh? Y tenemos una Fórmula 1 que si no fuese por Verstappen, ¿no? Que evidentemente no tiene sentido decirlo, pero es así, si no fuese por Verstappen sería brutal. ¿Tendremos un Norris dominando? Hombre, en este circuito a lo mejor sí, pero en el resto luego se desinfla un poco, o tiene una mala clasificación, o tiene una mala salida.
Y en este circuito, para mí estaba Red Bull, luego estaba McLaren, claramente. Lo que pasa que la carrera de Norris fue bastante mala. No tenía de Piastri, perdón, no tenía ritmo por ninguna parte. No estaba a la altura en absoluto de Norris. Y luego, después de estos dos, estaba Aston Martin muy cerquita por detrás Ferrari, que hubiese sido bonito ver dónde estaría Leclerc, porque a lo mejor en este Gran Premio iba mejor que Carlos y hubiesen estado ahí. Pero estamos hablando de que el que teóricamente lleva peor ritmo de los de los Aston Martin, es igual que el que teóricamente lleva mejor ritmo de los Ferrari. Es decir, al final me sale que está un poquito por delante. Muchas gracias por esa suscripción. Entonces, ostras, vuelta otra vez al lío. O sea, ya no tenemos ese Mercedes que casi siempre es segundo o tercero. Porque ahora de repente no es que sea el quinto. Es que si decimos que es el quinto es generoso. Primero es Red Bull, segundo es McLaren, tercero es Aston Martin, cuarto es Ferrari y quinto podemos tener al Mercedes, pero con permiso de Alpine, porque les pasó en pista. No es que la estrategia era más mala y demás. Sí, es verdad, pero es que les pasaron en pista. Un Gasly que los pasó en pista, vamos, como si tal cosa, como si no estuviese ahí. Preocupante esa situación. Y ahora también, que al final se me termina olvidando, si he dicho alguna cosa de ahora lo vemos y no lo hemos visto, me lo recordáis porque se me olvidan esas cosas. Vamos a comparar tiempos de Alonso con Pérez, que como la gran... Bueno, es la gran batalla del fin de semana. Y si os fijáis, en el primer stint, pues Pérez tiene que adelantar, está atascado detrás de los Mercedes, tiene que adelantar mucho a mucha gente. Muy buenas, Satito. Y luego, más o menos es el mismo ritmo, lo que pasa que Pérez con unas vueltas más de combustible. Es decir, con unas vueltas en las que lleva más combustible, mejor dicho. Entonces, si comparamos ese segundo stint, que era un poco, bueno, como le pasaba más o menos a los Mercedes aquí y tal, Pérez está 15-9, casi 16-0 prácticamente, y Alonso 16-0. Es decir, prácticamente el ritmo es el mismo. Lo que pasa que Pérez con más vueltas y encima de más combustible. No es que haya alargado el stint a después, digamos, cuando hay menos combustible, sino que lo alargó hacia atrás. Es decir, paró antes y tuvo esas 4 o 5 vueltas con más combustible. Si haces el mismo tiempo, incluso un poquito mejor con ese stint, evidentemente tú tienes mejor ritmo. Luego el último stint es, o sea, lo podemos ver aquí, pues mira, 14-7 y 14-7 también. Pues bueno, evidentemente está atacado. Pero es que incluso estos dos, peleándose en pista, tuvieron mejor ritmo que Carlos, que evidentemente no aparecía. ¿Y a dónde tenemos a Stroll? Por aquí, 14-4, mientras que Sainz es 14-8. En el último stint, en el que se ve realmente la diferencia entre los pilotos, ya hemos visto que aquí, pues bueno, Stroll tiene como unas vueltas de antes. De hecho, aquí veis que Carlos es desde la 27 hasta la 50 y Stroll es desde la 23 hasta la 51. Evidentemente esas 4 vueltas con más combustible en principio, más una vuelta extra al final, pues te perjudican un poco. La del final no tanto, pero esas 4 del principio con más combustible sobre todo sí. Entonces, ostras, es que está 4 décimas esto de Carlos cuando ambos iban rodando tranquilos. 4 décimas por vuelta. O sea, no creo que no había realmente mucha comparativa posible. Incluso estando peor que el peor Red Bull, como era en este caso Pérez, y un Alonso que tuvo que defenderse de Pérez 12 vueltas, si tú estás encima por detrás y no eres capaz de aprovecharte de eso, ostras, está claro que el Ferrari no rendía aquí, pero no rendía aquí cuando no se esperaba tampoco que rendiese aquí, porque es un circuito contra Ferrari total. O sea, solo faltaba que hubiese más degradación para terminar de hundir a Ferrari aquí. Lo que pasa es que Ferrari no ha parecido tan malo porque de repente el Mercedes ha sido malísimo. Ha sido peor todavía. Cuando nadie se lo esperaba. Esto era un circuito más Mercedes que Ferrari, perdón. Entonces, luego en Las Vegas, o sea, cuando lleguemos a Las Vegas, la cosa va a cambiar. Pero, ¿por qué? Porque es un circuito de menos degradación. A lo mejor estos problemas que de repente ha tenido Mercedes ya desaparecen y vuelve a rendir bien, pero es que claro, Mercedes solía rendir bien en circuitos de este tipo, con un poco de degradación, con curvas muy rápidas. O sea, yo creo que Mercedes realmente sigue rindiendo bien en estos circuitos, lo que pasa es que en este Gran Premio en concreto, pues no han encontrado los reglajes, no han encontrado la manera de gestionar la carrera o algo ha pasado. Pero a mí me sorprendería que Mercedes, por ejemplo, fuese de repente más rápido o mucho más rápido que Ferrari en Las Vegas, por ejemplo. Porque es un circuito de baja degradación y de mucha velocidad punta.
Ese es el momento bueno de los Ferrari, teóricamente. Así que habrá que ver cómo se comporta cada uno, porque encima ahora tenemos semanita de descanso. Los equipos pueden reflexionar tranquilamente sobre lo que han visto no esta carrera, sino las últimas 3 carreras seguidas, que además han sido muy diferentes entre ellas. Es información muy interesante. Con una sola práctica imposible si no le das el reglamento. Exactamente. Es que ahí está el problema. Ahora hablamos de eso, Juan, porque me parece un tema muy, muy interesante. Lo que os decía, aquí, para terminar con esta comparativa, aquí el tema es que Pérez es unas 5 o 6 décimas más rápido que Alonso, constantemente. Entonces, claro, Alonso está haciendo unos tiempos bastante malos porque está haciendo un 15-4, 15-3, 15-4. Y entonces ve que se acerca mucho Pérez, que lo tenemos por aquí. De hecho, vamos a volver a quitar a los pilotos de más para atrás. Aquí, pues ya más o menos vuelta... Bueno, hecho aquí ya se pone un segundo. Vuelta 57 ya se pone un segundo. Y dice Alonso, cuidado. Vamos a tener que apretar. Y Alonso aprieta, evidentemente, y pasa en cuestión de 2 vueltas, pasa de hacer un 53-2 a hacer un 15, a hacer un 14-4. Es decir, un segundo más rápido, de un 15-3 casi 4 a un 14-4. Casi un segundo más rápido en 2 vueltas. Es decir, mejora 5 décimas y mejora otras 5. ¿Qué pasa? Que Pérez sigue el ritmo. Y no solo eso, sino que Pérez en la siguiente hace un 14-1. Como 3 décimas más rápido otra vez. Más rápido todavía. Entonces ahí, evidentemente, Alonso, ¿no? Que además lo ha contado muy bien en rueda de prensa y tal, que él vio que Pérez no iba a reducir el ritmo, ni se iba a alejar, ni mucho menos en ese momento, sino que iba a seguir apretando todavía más. Y ahí se vio claramente. Y luego, pues todas las vueltas son exactamente iguales porque están peleas en pista. Luego vemos aquí un tiempo muy malo de Alonso. Evidentemente es cuando te adelanta, entonces pierdes tiempo con todas las maniobras en pista. Luego el último también. Se ve que Alonso es un poquito mejor y por eso consigue adelantar ahí y tal. Pero bueno, aquí no se puede comparar el tiempo vuelta a vuelta. Aquí lo que se tiene que comparar es lo que pasó realmente en la pista. No estoy seguro de que Aston usó una mezcla del fondo antiguo y el nuevo. ¿Te suena algo de eso? No sé exactamente si el tema del suelo del coche, pero sí que han dicho, de hecho lo dijo De La Rosa, que han ido como intentando encontrar un balance entre las evoluciones y las piezas antiguas para entender mejor el coche y hacerlo funcionar en general. Es como que pusieron un paquete entero nuevo, no funcionaba, no entendían del todo por qué. Y probaron a poner alguna de las cosas antiguas, entonces ya sí que consiguieron hacerlo funcionar. Pero no sé exactamente si es por el tema del fondo antiguo o el nuevo o qué. Sé que los dos coches en este caso llevaban unas piezas muy, muy parecidas. Que por cierto, por ejemplo en Austin, que es cuando abandonó Alonso, Stroll era bastante más rápido que Alonso. Y Stroll llevaba las evoluciones y Alonso no. Y si comparamos aquí, los tiempos de Aston Martin, que está bastante abajo por aquí... ¿Cuál de los dos es más rápido, Alonso o Stroll? Hombre, pues aquí claramente Alonso. Stroll llevaba mucho tráfico. Aquí claramente Stroll, línea roja. Alonso no es que llevase tráfico, es que estaba pegando con Pérez. Stint intermedio, más o menos tranquilo los dos. Prácticamente los mismos tiempos los dos. Incluso aquí Stroll tiene unas vueltas de antes por parar un poquito antes y aguanta el ritmo. Lo que pasa es que luego ya se ve perjudicado. Porque la carrera de Stroll, así pasando desapercibido y tal, es muy buena. Y podríamos pensar, hombre, Recaldo, muy buenas. Y podemos pensar, bueno, pues que hubiese adelantado y se hubiese puesto a la altura de Alonso. Ya, pero es que Alonso tampoco tuvo que adelantar tanto. Y a Stroll no le puedes... O sea, al final Stroll termina quinto por detrás de Pérez, que evidentemente era más rápido que tú con ese Red Bull. Por detrás de tu compañero, que ya empezó bastante mejor. Detrás de Norris y del otro Red Bull. Que Norris y el otro Red Bull... inalcanzable, sin duda era lo que mejor tiempo tenías. Y luego has quedado por detrás del otro Red Bull y de tu compañero. No se le puede exigir realmente a Stroll una mejor posición que era quinto. No puedes pedir a Stroll que adelante a Pérez, porque es que en las vueltas en las que tardó en adelantar a los Mercedes, es que tenía delante a Pérez. No es que tengas a un Mercedes ahí en solitario y no lo hayas adelantado. De hecho, luego lo pudo adelantar. Muy curiosa la situación realmente de Aston Martin, porque a mí me da mucha esperanza esto, no solo por Aston Martin, sino también por Stroll, que tanto se ha hablado que si tendrían que, pues a través de la junta o lo que sea, o aunque el padre no quiera, o lo que sea, hay que echarlo y cambiarlo de equipo, lo que sea. Ostras, estas carreras de Stroll son realmente para afianzarse ahí, Son carreras de estar a un muy buen nivel.
Y este sí creo yo que es el buen nivel de Stroll. No le vamos a pedir que clasifique por delante de Alonso constantemente, ni que le pelee las batallas, ni que queden 11-12 en las peleas de clasificación. Pero si luego haces esto y quedas lo mejor que podías quedar, es que ya no hay más nada que demostrar realmente. Incluso vimos algún adelantamiento bueno en alguna carrera hace poco, creo recordar. Lo que pasa es que no recuerdo ya el adelantamiento, para tanto no doy. Pero esta es muy, muy buena sensación de Stroll en este caso. Decía Bobo a Recaldo que ha llegado muy pronto. Todavía no hemos hecho unas valoraciones, pero vamos ya mismo a hacer esas valoraciones. Dejando claro, por cierto, ese buen ritmo que tenía el piloto de Aston Martin. Y ostras, ¿qué podemos esperar para Las Vegas? Pues es muy complicado. Para mí, daba en el clavo Juan que mencionaba lo de una sola práctica y demás. Ostras, es que por muchas horas que tú tengas de simulador, porque Aston Martin el año pasado quedó séptimo y tienes muchas horas de simulador y tienes el túnel de viento y bueno, todas las historias que encima están todavía por construir, que no están construidas, y piensas, bueno, pues al final sí que puedes desarrollar las piezas y tal, pero tú necesitas pruebas reales en pista. Y para eso tienes 3 entrenamientos libres. Para dejarlo todo más o menos atado y hacer un fin de semana decente y luego probar las evoluciones. Y cuando traes una evolución, no es solo funciona o no funciona. Es cómo tengo que hacer los reglajes para que esto funcione. Entonces yo creo que realmente Aston Martin pues ha saltado todas las alarmas muy al límite con los resultados de los anteriores grandes premios, pero lo ha hecho muy bien. Oye, penalizamos, sacrifico 100% este fin de semana y este fin de semana, pero al siguiente estoy otra vez arriba. Porque a ti te da igual, o sea, es mucho mejor quedar último y quinto que quedar entre fin de semana el 11º. Porque el 11º se lleva 0 puntos. Entonces, si tú estás toda la temporada quedando 11º, pues vas a sacar menos puntos que si quedas en todas último, menos en una que quedas 10º. Pues ya te me da un punto y ya te llevo más. Entonces, esa estrategia de Aston Martin me ha parecido muy inteligente y además muy sorprendente de, oye, a lo mejor es más de un equipo más afianzado, un equipo más grande en el sentido de llevar mucho tiempo estando arriba, de ser capaz de tomar esas decisiones. Quizás incluso un poco lo que hizo McLaren, que al principio es como que echaba a perder los fines de semana, el coche no iba bien, pero encima iban peor de lo esperado luego en la carrera, y estaban últimos prácticamente en algunos grandes premios, y al final, de la noche a la mañana, tenían un coche que casi podía ganar, dejémoslo ahí, porque al final, bueno, en P sí que ha ganado, pero Norris no, y bueno, realmente el Red Bull siempre ha sido el mejor coche de la temporada. Y ese es otro problema de la sprint. No es aburrido o no es te satura el fin de semana o no. Es decir, no es solo lo bien que se lo pasen los aficionados o la actitud con la que lleguen y demás, es que los equipos lo necesitan. Y si tú quieres que cuando un equipo dé la tecla, como es el caso de Red Bull, a lo largo de la temporada los otros equipos le puedan ir ganando terreno, el resto de equipos necesitan entrenar. Necesitan ser capaces de entender sus evoluciones, de tener tiempo en pista y así evolucionar el coche, porque es que si no es imposible. ¿Cuántos fines de semana ha tardado Aston Martin en recuperar el nivel cuando tuvo todo este lío de que se prohíbe el alerón delantero y demás? Lo ha tardado mucho. Porque de todos esos fines de semana es que encima se le han ido acumulando los fines de semana de carrera sprint. Y tienes 3 carreras seguidas encima con sprint. Tienes un Gran Premio de Qatar que es un desastre absoluto de principio a fin. Ostras, es que es muy complicado para un equipo realmente tirar para arriba. Y mucha gente, o sea, entiendo que no con mala intención, pero a lo mejor no entiende mucho desde Fórmula 1 o lo que sea y le echa mucha la culpa al PIN. Insisto, no culpo a las personas que lo hicieron. Digo que al final no tampoco es la solución. Entiendo que se pueda confundir un poco el asunto. Pero la culpa o sea, tú sacas un concepto de coche, ha pasado todos los tests, está totalmente legal, llegas, o eso crees tú, o eso, bueno, no es lo que tú crees, es lo que te han dicho, que eso está legal porque ha pasado los tests, porque tal y porque cual. Y luego llegan, te dicen, oye, que esto está flexionando demasiado, no se puede utilizar. Que tú tienes que reestructurarte. Cuando ya tienes un plan hecho para toda la temporada, incluso quizá para el coche del año que viene, y sin entrenamientos libres apenas. Pues no solo es que Aston Martin haya dicho vamos a utilizar el entrenamiento libre, el único que tenemos para mejorar el coche, sino que Aston Martin ha dicho voy a utilizar el entrenamiento libre, la sprint y la carrera para mejorar el coche. Y este fin de semana lo voy a utilizar como si fuese un super test. Y ostras, pues la sensación que han dado era terrorífica, porque parecía que era el último equipo. Pero como para decir que no ha funcionado realmente, ¿no? Así que para mí muy buen trabajo realmente de Aston Martin, que creo que ha sabido hacer bien las cosas y que sacrificando unos cuantos fines de semana vuelves a estar ahí. Es lo que digo. ¿Para qué quieres ser
11º todo el rato. ¿Para qué quieres quedarte por detrás justo de Alpine todo el rato si luego vas a arrastrarlo toda la temporada? Pues aprovecha las pruebas que tienes este año y así ya tienes pruebas reales para el año que viene, que al final pues el coche va a ser el mismo. Así que, bueno, esa es un poco mi valoración sobre el tema. No sé si la compartiréis, si no, pero la estrategia realmente de lo que no se ve, ¿no? Del equipo Aston Martin a mí me ha parecido muy buena y muy inteligente. Evidentemente ahora lo ves, pues ya está todo el mundo, o sea, ya sabes qué es lo que ha pasado al final, pues no vas a decir que ha sido un desastre la estrategia. Evidentemente contamos con esa ventaja, pero ostras, incluso aunque le hubiese salido mal, yo creo que era lo que tocaba hacer. Brasil parece un paso en la buena dirección. Esperemos que Aston mantenga la buena forma de cara a las últimas carreras. Pues ojalá. Yo estoy de acuerdo contigo. Me alegro, Ricardo. Antes de que empecemos con las notas, que estemos de acuerdo en algo, ¿no? Y también es... Yo creo que también es ¿cómo decirlo? Es recomendable bajar un poco el listón porque ahora vamos a Las Vegas. El circuito de Las Vegas no tiene nada que ver con el de Brasil. Son todo rectas, curvas de 90 grados, en un asfalto que no agarra nada ni degrada nada. Yo ahí espero que quizá pueda triunfar un poco más un Ferrari, o incluso que podamos trasladar quizá la parte... Tiene cierto parecido quizá con Azerbaiyán y tal, ¿no? Por ser ese circuito urbano, con recta muy larga. Lo que pasa es que, claro, Azerbaiyán tiene una recta kilométrica, literalmente, de hecho, y luego tienes mucha zona de curva constantemente al lado de otro. El de Las Vegas no es tanto así, entonces, bueno, algunas cositas, habría que analizar sector por sector, a ver dónde está cada uno y tal, pero vamos, que a mí, o sea, no creo que el circuito de Las Vegas sea el propicio, por ejemplo, para Aston Martin. O sea, ahora hemos visto que estaba bastante por delante de Ferrari, pero para mí, así, a bote pronto, creo que Ferrari debería estar por delante en el circuito de Las Vegas. Veremos si es así o no, pero yo creo que debería ser así. Vale, pues ya tengo por aquí preparado el tema del tier list. Bueno, voy a abrir el... Que por cierto, antes de abrir el tier list, vamos a ver cómo queda el campeonato. A ver, si hago yo así, ya lo estáis viendo conmigo. Si yo le doy a resultados driver. ¿Recordáis que dijimos, hasta Alonso, a ver ahora cómo sobrevive? Va a ir cayendo paulatinamente, a ver si no queda octavo por detrás de Russell. Pues los super optimistas, o sea, yo me considero optimista, pero los super optimistas, mucho más que yo incluso, tienen que estar aplaudiendo y diciendo, tenía yo razón al final, porque fijaos que Alonso está aquí cuarto y quedan 2 carreras. Sinceramente, no creo que vaya mejor que Norris. No sé si en alguna, pero es que al McLaren lo veo muy fuerte y a Norris también. Entonces, quizá pierda posición con Norris. A no ser, ya digo, que pase alguna cosa extraña y Norris haga un 0 y lo descalifiquen o alguna historia por el estilo, que ya hemos visto que puede pasar. Pero luego con Carlos no lo tengo yo tan claro, ¿eh? Es decir, Alonso podría quedar perfectamente quinto. Y ostras, con tanto sacrificio de fin de semana que han hecho últimamente en esta segunda mitad de campeonato y demás, quedar quinto... Cuando estábamos diciendo, y no hace 3 meses, hace 2 semanas estábamos diciendo que a ver si no queda octavo. Ostras, es mucha diferencia, ¿eh? Porque realmente ahora octavo es Russell. Russell está a 14 de Leclerc y Leclerc está a 22 de Carlos. Porque Russell y Leclerc... Russell ha estado medio desaparecido un fin de semana y Leclerc de estas 3 carreras seguidas que hemos tenido ha hecho 2 ceros. Que dijimos, el que haga un 0 en algún campeonato, en algún gran premio, verás, pues 2 para Leclerc. Evidentemente no han sido su culpa. Uno, fallo hidráulico, otro, fallo de los reglajes y demás, que desgastó demasiado el suelo del coche y tal. Pues al final es que Leclerc se ha ido de la batalla. Y luego diremos no, intento ser bastante imparcial. Carlos otra vez por delante de Leclerc y tal, ostras. Pero si quitamos esos fines de semana que evidentemente, porque incluso acordarse del principio de temporada es complicado, pero ahora de lo que hemos visto de estas últimas 5 carreras que nos quedan, hemos tenido 3 seguidas y de esas 3, 2 Leclerc ha hecho un 0 y no por su culpa. Bueno,
Realmente para mí, temporada de Carlos y de Leclerc han sido muy parecidas, bastante buenas los dos, la verdad. Pero no creo que un piloto haya estado claramente por encima de otro o algo así, como puedan parecer ahora por los puntos. Dice, porque saca 22 puntos, mucha diferencia. Sí, pero no ha sido tampoco culpa por Leclerc, que algún error ha cometido. Pero también creo que de media ha sido más rápido que Carlos en ritmo puro, en clasificación y demás. Si hace lo que este fin de semana, entonces quedará quinto. Exactamente. Y claro, yo intuyo... Claro, es que yo creo que el coche del... O sea, a mí me da la sensación de que el McLaren es parecido al Aston Martin, pero mejor. Mientras que el Ferrari, por ejemplo, es más rápido en recta y más lento en curva. Entonces, a lo mejor el Ferrari le saca puntos en Las Vegas y luego a lo mejor pierde un poquito en la última carrera en Abu Dhabi. Entonces, bueno, al final le separan 3 puntos a Norris. Yo creo que esta pelea está prácticamente perdida y luego son 6 a Alonso. Lo veo complicado realmente para Carlos. Tiene que hacer una muy, muy buena carrera en Las Vegas para ir un poco más tranquilo a Abu Dhabi si quiere ser quinto realmente. Y yo a Norris sí que lo veo cuarto. Y ostras, al final lo de Hamilton no termina tan lejos Norris, ¿eh? Ostras, pensar que pues al final son 31 puntos. En 2 carreras mucha tela. El que queda tercero son 15. Si hace Norris 2 terceras posiciones y Hamilton 2 ceros, aún así no llega. Ya me parece muy complicado pensar que va a llegar ahí. Y estoy pensando que a saber lo que pusimos cuando hicimos las previsiones en el parón de verano, ¿eh? Eso va a ser una risa. Ostras, pues la verdad, yo a Leclerc creo que ya se va a quedar aquí, Russell que se va a quedar aquí, Piastri que se va a quedar aquí, Stroll que se va a quedar aquí, porque ostras, Gasly estaba ahí. De hecho creo que... Bueno, sí, claro, porque ha conseguido mucho más puntos que Gasly. Estaba por detrás del Alpine. Estábamos pensando que cuidado si Ocon le iba a adelantar, que era muy complicado porque al final Ocon no optas a esos 15 puntos de ser tercero, optas a lo mejor a 2 puntos, a 4 puntos. Objetivo de Stroll, quedar por delante de Piastri. ¿Es posible? Hombre, en este fin de semana ha quedado quinto cuando Piastri ha hecho 0, si no me equivoco. A ver, ¿cómo? ¿Piastri ha hecho un 0? Piastri... Sí. Ah, bueno, claro, sí, Piastri fue el que también iba con una vuelta de retraso, digamos. Ostras, si haces un quinto, ¿cuántos puntos son? El tercero son 15, cuarto 12, 10 puntos. Si haces 2 quintas posiciones y Gasly 0, y Piastri 0, tampoco te da. Muy complicado veo yo que adelante a Piastri realmente. También es verdad que me da la sensación de que Stroll ahora mismo está incluso mejor que Piastri. ¿Quién nos iba a decir que iba a decir yo algo así? Pero la carrera de Piastri bastante discretita y la de Stroll bastante buena. O sea que ojo con eso. Y luego también se hablaba mucho del campeonato de constructores y demás. Por cierto, la tercera de Hamilton, yo creo que ahora es que está 32 de Pérez. Es que ese 0 en Austin... Dijimos, si alguien hace un 0, se acordarán al final. Pero ostras, no sabía yo si tanto. Y ahora ya Hamilton tiene... Realmente las posibilidades son muy bajas. Tiene que fallar realmente Red Bull o Pérez para que Hamilton pueda conseguir esa segunda. Si no, estas 3 yo creo que se van a quedar así. Y es curioso porque yo creo que es merecido. Ahora parece que Hamilton está un poco más eclipsado, un poco más desaparecido y demás. Pero ostras, la temporada que ha hecho, sobre todo después de la segunda mitad de campeonato, ha sido muy buena, aunque esta carrera no. Y hubiese sido incluso merecido que quedase segundo. Ya, pero Piastri es mejor que Stroll. Sí, Piastri es mejor que Stroll, eso estoy de acuerdo. O sea, una cosa es lo bueno que es y otra en el estado de forma en el que está, ¿no? Diría yo. ¿Está en mejor estado de forma Stroll que Piastri? Pues ahí, ¿eh? Quizá no diría mejor, pero ostras, es que me ha gustado mucho la carrera de Stroll, el ritmo que ha tenido y demás. Y eso que me da malas sensaciones. Luego lo veo cuando hacen las típicas... O sea, que están antes de una carrera o incluso después y demás. Está Stroll como en su mundo... Como que no está hablando con otros pilotos, no habla tampoco con el equipo. Cuando se hicieron la foto de Aston Martin es como que estaba él ahí sentado como de incógnito tal. Ostras, es rara la situación de Stroll, ¿eh? Pero bueno, por lo menos a nivel deportivo ha hecho una muy buena carrera. Así que eso sí que es algo positivo a destacar, por supuesto. Y si nos metemos con el de equipos, porque se habla mucho de la pelea Mercedes-Ferrari y ahora mismo están a 20 puntos. Ostras... Y diríamos, ¡buah! Si Leclerc no hubiese tenido ese fallo mecánico y si hubiese acertado, por ejemplo, y si hubiesen descalificado a Hamilton y a Leclerc no, o si hubiese sido al revés, muchos ISIS,
pero ostras, está bonita la batalla. McLaren muy descolgado. Aston Martin creo que es muy complicado que le recorte esos 21 puntos a McLaren. Incluso con Piastri, aunque no esté ahora mismo en su mejor momento de la temporada, pero creo que es muy complicado que lleguen a recortar tanto realmente. O sea, tendría que ser un fallo de McLaren como lo que le ha pasado a Mercedes este fin de semana, de desaparecer directamente. Pero aparte de eso lo veo muy, muy, muy complicado. Estoy pensando que Red Bull le saca el doble de puntos a Mercedes, incluso más del doble de puntos. Sabiendo que además Pérez pues está ahí peleando por ser segundo hasta el final. Luego Ferrari 362, 20 puntos le puede sacar Ferrari a Mercedes. Ostras, la carrera de Ferrari va a ser la de Las Vegas. Si Ferrari hace una muy buena carrera en Las Vegas, no falla nada, que por cierto, otra vez muy bien los pit stops de Ferrari, no tan bien como lo de Red Bull, pero muy buenos pit stops de Ferrari. Si lo hace tan bien Ferrari, incluso como en Brasil con Carlos, y que la cosa vaya normal, sí que pueden recortar muchos puntos. Tanto Carlos para ir a por Alonso, como Ferrari para ir a por Mercedes. Sabiendo que ese es su punto fuerte. Si desaprovecha la oportunidad en Las Vegas, veo más complicado que aprovechen una supuesta oportunidad en Abu Dhabi. Ostras, habrá que ver. Por equipos no creo que haya movimiento, se quedarán como están. Yo, si tuviese que apostar, también diría que como están, porque hay mucha diferencia. Ferrari y Mercedes no tanta, pero creo que es que lo de Mercedes me parece raro que se repita. Encima ya no hay tanta sprint, ya pueden sacar datos más bueno, que pueden entrenar más para ajustar mejor reglajes, tener más datos de estrategias y tal. Entonces, si Mercedes no vuelve a tener un fin de semana tan raro como este, yo creo que Mercedes estará un poco por delante de Ferrari en Abu Dhabi y un poco por detrás en Las Vegas. Entonces, un poco por delante, un poco por detrás, no da para recortar 20 puntos. Yo también creo que se quedará así la cosa.